No sé si ya regresó Lady Repsamen a la Ciudad de México porque andaba en el estado de Colorado. Fue a una reunión de ciudades de América Latina, no, de las Américas, no de América Latina. El caso es que por allá se reunió con migrantes y un migrante del estado de Guerrero la increpó en uno de sus actos por la política de López, y pues ineficaz completamente contra la lucha contra las drogas, contra los homicidios, contra las desapariciones. Y pues resulta que ella sale siempre con la diatriba que se aprendió del más infame de todos los merolicos. Dice exactamente lo mismo que él. Lo mismo que él, que no es cierto. No, no, no. Por primera vez logramos que se redujeran los homicidios desde el año 2006. Habla de los datos oficiales que dan y que aparentemente se observaría una disminución el año pasado, en 2022, muy poquito, pero pues resulta que vamos más de 150,000 muertos. Y luego lo dice cuando acaban de presentar el último informe de incidencia delictiva. Por cierto, presume ahí a Rosa Isela y todo eso, ¿no? Y vemos esta gráfica que muchas veces les he presentado aquí, este cuadro más bien, y las gráficas que ahora les voy a mostrar. Vemos que en la comparación que hay entre el mes de febrero y el mes de marzo, pues todo está en rojo, son aumentos. Que tan solo el mes de marzo mataron en México a 2.603 personas y hubo 78 feminicidios. Y luego, si nos vamos más abajo, pues les había dicho, ¿no? El mes de marzo fue el mes con más inseguridad de todo el sexenio. Ahí son sus datos, son sus datos. Yo no estoy tocando otra cosa que no sean sus datos. Aquí están, son sus datos. La incidencia delictiva aumenta y ella dice algo muy interesante que presume el más infame de todos los merolicos del mundo. Dice que los homicidios nada más se concentran en 5 estados. Esta es la gráfica de los homicidios en todo el sexenio. En todo el sexenio. Para que vean cómo está la situación, ¿no? Dice que se presenta nada más en 5 estados. Que 5 estados concentran pues, un porcentaje muy alto de homicidios. Déjenme ver, estas son cifras absolutas. Ok. Y es que siempre que presentan esta gráfica, déjenme hacerla más pequeña para que se vea, pues ellos la usan de la forma en que pues más les conviene. Dicen, no, es que se concentran en 5 estados y te muestran estos. 3, 4, hasta Sonora. De Sonora para acá. Ay, me deja. De Sonora para acá, pues. 5. Ya. ¿Y por qué no Michoacán? Yo no le veo mucha diferencia entre 156 y 167. Es más, no le veo mucha diferencia entre 134 y 167. Y dice que ahora nada más son 5 estados los violentos. ¿De veras? ¿Y todos estos muertos? ¿Estos qué? Vamos a suponer que hay estados donde pues afortunadamente las cosas se dan de otra manera, como Yucatán. Pero, ¿y todos estos que se quedan aquí en el centro? ¿A poco no le parecen muchos? ¿En serio no le parecen muchos? A mí me parecen un montón. Son muchísimos muertos. Y es lo que dice ella, ¿no? Y lo presenta así, uy, bien bonito. Y aquí están sus datos. Yo les estoy mostrando sus propios datos. La verdad es que hay más muertos. Eso es un hecho. Que si se logró disminuir en porcentaje comparado con el, pues no sé, con el año 2019, que creo que, no, el año 2020, que fue el más alto de la historia, 2020, y que ya empezó a bajar, ya, muy bien, muy chido. Nada más que se les olvidan otras cosas, como esto. Esto está en la página de la Secretaría de Gobernación. Son sus datos. Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda. Se han encontrado más fosas clandestinas en estos 4 años que en el periodo de 2006 a 2018.
Miren, en 4 años, bueno, aquí en 2 sexenios, le doy en mostrar y me aparece aquí abajo el número de fosas. Esto ya se los había presentado una vez, fíjense. Total de fosas clandestinas registradas, 2.835. Esto es en 12 años. Ahora vamos a ver, mostrar, del 1 de diciembre de 2018 al día, al día 30 de enero de 2023, que pues esos son los datos hasta donde está actualizado en este momento. 2.710, es decir, como 113 fosas menos. Que en 12 años, que en 12 años, pero hay más, porque dice que estamos re bien. Esta es una publicación de Nodal, donde se habla del tema de la desaparición de personas en nuestro país. Ella dice que ya no hay impunidad, por eso menciona a Rosa Isela. Ya no hay impunidad. Bueno, y aquí los datos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país había, sí, esto es de enero también, de enero de 2023. En el país había hasta enero 109.558 personas desaparecidas. 109.558. Cuando se fue el delincuente Peña Nieto, el número era sorprendente, eran 60,000, más o menos, 60,000. Pero desde 1968, desde 1970, desde que había registro hasta la fecha. Y luego López dice, es que antes no se contaban bien. No, hay un informe precisamente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU que dice que se tiene contabilizado en México el 98% de todas las personas desaparecidas. O sea, hay reportes de desaparición y es muy exacto el reporte. Lo que estoy tratando de explicarles es que López lleva hasta el día 1 de enero 50,000 personas desaparecidas en 4 años. Más o menos, no se sabe exactamente, ¿no? Pónganle de a 10,000 por año más los que llevamos en estos meses de 2023 y enero de 2018 que también le tocó. Y luego dice que no hay impunidad. Bueno, pues resulta que dice el Comité de Desaparición Forzada de la ONU que, de acuerdo con el informe publicado el 12 de abril de 2022, hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6%, habían resultado en procesos penales y solo se habían dictado 36 condenas en este mar de casos registrados a nivel nacional. Y dice el Comité de la ONU, la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de la desaparición forzada y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. Y dice que no, y sale con el cuento de siempre, es que ya tenemos un programa en la Ciudad de México donde vamos casa por casa a ver qué necesidades tiene la gente. Están mintiendo. Dice que, es que ustedes les voy a dejar el video, escúchenla. Dice que hoy hay menos violencia que antes. Ella minimiza lo que ocurre, dice que antes era en todo el país. ¿No les parece que es al revés? A mí me parece que hace unos años, cuando el delincuente Calderón sacó a los guachos a las calles, la violencia sí estaba muy focalizada en algunos estados. Vamos a poner 7, 8, no sé. Pero es que hoy en todo el país hay violencia. En todo el país. Y le dice esta persona que la interrumpe, este migrante del estado de Guerrero al que no convenció, porque no le fue muy bien con todos, nada más con sus paleros. Le dice, yo soy del estado de Guerrero, que le increpan.
Y soy me parece que le dice de la zona norte de Guerrero, y allá está tomado por el crimen organizado. Y dice, no, allá sí hay violencia, allá sí, ya. Me voy a regresar a una de las gráficas, que es la que utilizan ellos para engañar a la gente. ¿Dónde está? No, esta es la de los delitos completos. Déjenme la encuentro rápido. Aquí, las de homicidio doloso, aquí debe estar. Ella dice que nada más hay violencia generalizada, que nada más hay violencia en 5 estados, los primeros que mencionan siempre: Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Sonora. Ya, no sé por qué les digo que no quieren incluir a Baja California, porque de 167 a 168 pues no hay mucha diferencia, o a Michoacán, o a Morelos. Pero ya vieron, ella misma dice que en Guerrero hay violencia, pero dice también al mismo tiempo que solamente hay en 5 estados. Mienten, es un discurso para manipular a la gente. Lo bueno es que esta persona no se dejó manipular. Escuchen lo que dice Lady Rebsamen, su discursito ramplón, que es se hagan de cuenta que es como una grabadora de lo que dice López. Ella es como su clon. En fin, son verdaderamente infames, son muy infames. ¿Cómo puede mentir ante una cosa tan horrorosa como esto? ¿No le duelen 150,000 muertos? ¿110,000 personas desaparecidas? Más de 5,000, entre 4,000 y 5,000 fosas clandestinas. Acabo de subir aquí la información. Encontraron 10 fosas clandestinas con 26 cuerpos en Tecomán, Colima. Y puede haber más. Eso no le duele. Pues es que ellos, ya saben, ellos viven blindados. A ellos no les pasa nada. Escuchen a Lady Rebsamen. Sí, a ver, yo... entregaron al narcotráfico todo. Eso es falso. ¿De dónde? A ver. No, estamos viviendo los peores momentos. No, a ver, le voy a explicar. Qué bueno que lo pregunta. Me parece... es uno de los importantes. Sí, qué bueno. Creo que como ciudadanos merecemos caminar libres en nuestros... Claro, tiene razón. Pero te voy a explicar porque es importante que se sepa, y lástima que no tengo aquí las gráficas, pero se las puedo enseñar. Fíjense bien. De la época en que Calderón fue presidente, que por cierto fue presidente con un fraude electoral, comenzó a crecer la inseguridad en México, porque declararon una guerra contra el narco. Imagínense ustedes, un presidente que en vez de declarar la guerra contra la pobreza, decide declarar la guerra contra el narco, como si fuera el principal problema en nuestro país. A partir de ahí decide utilizar ilegalmente el ejército para combatir a las bandas criminales. El secretario de Seguridad Pública de ese presidente hoy está preso en los Estados Unidos. Esa persona que supuestamente velaba por la seguridad de las mexicanas y mexicanos, hoy se sabe por ese juicio que estaba aliado a uno de los cárteles, que veía los cárteles y que recibía dinero del narcotráfico. A partir de esa guerra contra el narco, se desata una guerra en nuestro país y se desata una enorme inseguridad. En el sexenio de Peña Nieto no cesan los homicidios, siguen creciendo. El presidente López Obrador recibe un país en donde siguen creciendo los homicidios. ¿Qué es lo que ocurre a partir de entonces? Y por eso digo que hay que ver las gráficas. A partir de ahí ya no crece, se estabiliza durante 2 años y medio y comienza hoy afortunadamente a bajar. Es la primera vez desde el 2006 que comienza a bajar el número de homicidios en nuestro país. Y eso es porque se elige una política distinta. Primero, hoy hay una secretaria de Seguridad Pública en nuestro país, una mujer, pero abrazos, no, honesta. No está funcionando. Sí está funcionando, y te voy a explicar por qué. A ver. Yo vengo del norte de Guerrero y estaba... Es cierto, hay inseguridad ahí. No, a ver, no, está bien. Permítame.
No importa, no importa. Yo Está no bien que haya quiero- diálogo. Está muy bien. Yo solamente estoy hablando por mi país. Sí, No está hablo- bien. yo Pero a quiero- ver, yo quiero pero lo sí mejor es para mi importante. país, y Pero esa es la mira, realidad. a No ver. lo disfracemos con mentiras. no es mentira. A ver, porque, pero mira, es importante. A ver, déjenlo hablar. Está bien que hable, no importa, porque son opiniones que se tienen que emitir. Pero, y, ajá, ahora. Pero a ver, ¿me vas a dejar hablar? Aquí no se habla de partidos. No, pero a ver, escúchame. Homero, escúchame. Sí es importante porque hay muchos medios de comunicación y muchas personas que dicen lo que tú me estás diciendo. Y es importante conocer los datos, los números y por qué se dio la situación que estamos viviendo ahora. Pero además es falso que la única política del gobierno de México sea abrazos, no balazos. También hay una política de cero impunidad, que se dice en las mañaneras también del presidente López Obrador. Pero hoy se hace algo que no se hacía antes. Fíjate, nada más para que se sepa lo que pasó en México durante tantos años. Hoy no podemos tener en el país un sistema de salud adecuado porque durante 30 años se hizo que las escuelas de medicina cada vez tuvieran menos estudiantes. De tal manera que hoy en México lo que faltan son especialistas. Jóvenes que querían estudiar medicina no podían estudiar porque cada vez se cerró más la puerta. ¿Qué hacen miles, millones de jóvenes que durante más de 36 años se les cerró la puerta al empleo y al estudio? ¿Qué hacen ellos? Pues por supuesto que muchos de ellos buscan ganarse la vida de manera lícita, pero muchos de ellos también se acercan a las bandas delictivas. Lo peor que puede pasar en un país es que los jóvenes no tengan expectativa de vida. Por eso cuando se dice abrazos no balazos tiene que ver con eso, con que la prevención es la parte más importante de la política de seguridad, permitiendo que haya desarrollo para los jóvenes y desarrollo para las poblaciones. Hoy la inseguridad se concentra en alrededor de 5 estados de la República. 5, cuando antes era generalizada en muchísimos más. Te pongo el ejemplo de mi ciudad. Nosotros logramos en 4 años reducir el número de homicidios a la mitad. Cuando llegué al gobierno de la ciudad, desde el 2015 hasta el 2019, la gráfica era exponencial. Llegaron a ver en la Ciudad de México 6 homicidios diarios. Hoy hay menos de 2 homicidios diarios. Y eso lo logramos en 4 años, dándole posibilidades a los jóvenes, porque hoy en la Ciudad de México hay 2 nuevas universidades con 40,000 jóvenes que antes no tenían el derecho a estudiar, con programas que van casa por casa para darle oportunidades a la gente y al mismo tiempo mejorando la policía, mejorando la Fiscalía de la Ciudad de México y generando condiciones para que se pueda detener a las bandas delictivas. Pero tú no puedes tener una política de seguridad si no tienes una política de prevención. Y la mejor prevención siempre es darle oportunidades a los jóvenes. Cuando tú tienes 12 años de crecimiento en el número de homicidios, con vínculos entre el gobierno y las bandas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.